Bueno, bendito el Eterno, amén. Que nos bendice cada día con su bondad, con su misericordia. Con el permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, amén, ahora y cada uno de ustedes, damos inicio a esta lección. Amén. ¿Dónde está la parashá de esta semana? ¿Ah? Levítico 12. ¿Será? Ok. Vamos a ver si está Levítico 12. Amén. Levítico 12. Vamos a ver qué nos dice Levítico 12. Y nos habla de la purificación. De hecho, son dos parashá esta semana, ¿verdad? Y las dos, la tuya y Metzorah, las dos nos hablan de lo que tiene que ver con purificación, ¿verdad? Prácticamente van amarradas una con la otra. Amén. Encontramos aquí la mujer cuando pare, es una media fea esa palabra, pero es la palabra correcta, ¿verdad? Tiene sus días de purificación, igual el niño, ¿verdad? 7 días, el varón es circuncidado al octavo día. Al octavo día el varón es circuncidado. La mamá permanece 33 días purificándose, más, 33 días más. En total serían 40 días, ¿verdad? Si es hombre. Y si es mujer, son 80 días, ¿verdad? Si es hombre, 40. Y si es mujer, 80. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la mujer 80? ¿Y por qué el hombre 40 apenas? Eso es una buena pregunta. ¿Ah? Sí. Esas preguntas son muy interesantes, ¿verdad? ¿Por qué con unos más y con unos menos? Después tenemos ahí, ¿verdad? Que después de esto será limpia. Pues tenemos que, eso es lo que nos dice Levítico 12, prácticamente habla de ese periodo de la mujer. Pues tenemos Levíticos 13, ¿verdad? Que nos habla de la lepra. Nos habla de la lepra y nos habla de que el que estaba leproso tenía que ir donde el sacerdote, no podía ir a otro lugar, tenía que ir donde el sacerdote. ¿Qué aprendemos de ahí? Y tenemos que aprender mucho ahí, ¿verdad? Y la gente debería aprender muchísimo. Por ejemplo, si alguien está a tiempo completo, hay un pastor a tiempo completo, un poré a tiempo completo, cualquier líder a tiempo completo pagado por la congregación. ¿Ven que le estoy diciendo? Pagado por la congregación, porque dice que el obrero es digno de su salario. Debe estudiar psicología, debe estudiar medicina, debe estudiar un montón de cosas, porque eso es lo que los sacerdotes. No es dar 2 veces a la semana un mensaje. Eso no es el trabajo. El trabajo iba más allá de eso, ¿verdad? Entonces muchas veces sí, agarramos una parte, pero la otra no. Es que ¿qué era el sacerdote? ¿Verdad? El sacerdote era alguien, tenían que ser mentes brillantes, calificados para un montón de cosas, ¿verdad? Hasta para la construcción. Para todo tenían que supervisar todo, eran unos supervisores de todo, ¿verdad? Entonces, es importante saber eso, ¿verdad? Que muchas veces se toma solo una parte, no se toma todo lo que involucraba al obrero digno de su salario, que es más allá de un montón de cosas. Claro, después encontramos también que el trabajo se hizo tan grande, ¿verdad? Y no recibían los diezmos. Recuerden que no recibían el diezmo porque todavía estaban los sacerdotes. Cuando el Pablo empieza a enseñar y todos empiezan a enseñar, todavía no estaba, pues el templo estaba en pie. Entonces no tenían que llevar al templo hasta ese momento, ¿verdad? No podían llevarlo a otro lado, tenían que llevarlo al templo porque era para sostener el templo. ¿Dónde se reunía Pablo? En las fiestas, en el templo. ¿Dónde se reunía Pedro? En el templo. Todos se estuvieron reuniendo en el templo, por eso iba ahí. Pero es eso, o sea, son más cosas que simplemente dar una enseñanza. Hablo al que está a tiempo completo sostenido por la comunidad. Amén. Porque la comunidad, cuando tiene a alguien a tiempo completo y los recursos dan,
está en la obligación de sostener a alguien a tiempo completo, porque sería lo ideal, ¿verdad? Pero bajo esas circunstancias, amén, bajo esa seriedad del caso, no solo es que se le pague y... Entonces, cuando el asunto se pone feo, Pedro y los otros dicen, no es justo que nosotros estemos repartiendo, porque vean qué hacían ellos, repartir la comida, de casa en casa andaban repartiendo, hacían la lista y andaban repartiendo también. Dicen, pero ya es mucho para nosotros, busquen 7 ancianos, ¿verdad? Ya se le llamaron los diáconos, ¿recuerdan? Porque el asunto se hizo muy difícil. Entonces, dependiendo también de ciertas cosas, ¿verdad? Que las pueden hacer otros. Por eso es que somos una comunidad y un equipo. Ok. Entonces, vemos ahí que tenían que ser traídos al sacerdote y a los hijos de los sacerdotes específicamente. Amén. El sacerdote observaba las llagas, ¿verdad? Y declaraba si era lepra o no era lepra, ¿verdad? También encontramos aquí algo bien interesante, ¿verdad? Que yo sé que ustedes ya han hecho mente a eso, ¿verdad? Cuando encontramos que cuando dice el 13:13, entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. ¿Cómo es eso? Está medio con lepra, sucio, y si está limpio, no tiene lepra. No tiene lepra. Aunque sí tenía lepra, pero se declaraba limpio. Oigan, pero eso, tenía lepra, pero se declaraba limpio. Dice, más el día que le apareciera en él carne viva será inmundo. O sea, está, pero como yo conocí a alguien, ¿verdad? Cuando estaba chiquitillo yo, que no le cabía un piojo más en la cabeza, tenía hasta en las cejas. No, plan, es serio, serio, serio. Hasta en las cejas tenía. Bueno, así estaba, o sea, no podían hacer un piojo más. En la lepra, este leproso estaba tan lleno de lepra que no había nada limpio, ¿verdad? Pero cuando se le sanaba un poquitito, entonces, impuro. Impuro. Vean qué cosas más curiosas, ¿sí? Eso no lo entiendo. ¿Cómo vamos a entender eso? Pues sí tiene su explicación. Ok, ahí seguimos, ¿verdad? Y después en el 14, ahí sigue hablándonos de la lepra, ¿verdad? Hasta de las casas y todo. Había que derribar la casa y todo el asunto. Y llegamos al 14, que ya es de la otra parasha, Mexorá. Y también dice leyes para limpiar al leproso. Allá era cómo se declaraba, ¿verdad? Y aquí están las leyes cómo debe limpiarse, cómo debe purificarse, ¿verdad? Y una de las cosas es que tenía que salir fuera del campamento, ¿verdad? Y lo examinará, y si viere que está, y si ve que está sana la plaga de la lepra, de leproso, el sacerdote mandará luego que se lo tomen y ahí empieza. Pero vemos que el sacerdote era inmune a la lepra. A todo el mundo se le pegaba menos al sacerdote. Y no porque el sacerdote tal vez estuviera calificado, sino por un decreto del Eterno, ¿verdad? Por un decreto del Eterno. En el tiempo de Yeshua, los leprosos no buscaban mucho los sacerdotes, porque los sacerdotes, ¿qué pasaban? Tenían miedo. Tenían miedo que les pegara. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no eran sacerdotes, sabían que lo habían comprado. Entonces muchos de ellos no se animaban. Entonces vemos que lo sacaban afuera, llevaba los 2 pajaritos, cómo se rociaba la sangre, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con esto. Y interesante, ver el 9 lo que dice. Y el 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestiduras y lavará su cuerpo en agua y será limpio, rasurado totalmente. Hasta las cejas todo, ¿verdad? Imagínense cómo se ve uno rasurado todo, muy sin cejas, pelón.
¿verdad? Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y al octavo día tomará 2 corderos sin defecto. ¿Verdad? Entonces vemos, hermanos, que nosotros se nos ha enseñado que ¿cuál es el día más espiritual de todos? El 7, ¿verdad? Se nos ha dicho que pero el día más espiritual es el 8. Es el 8, ese es el día más espiritual de todos. Y el 8 tiene que ver con la parte de conexión con el cielo. ¿A los cuántos días se circuncida un niño? A los 8. ¿A los cuántos días está pura la mujer? A los 8. ¿A los cuántos días el leproso? A los 8. Casi todos usted ve a los cuántos días empezaba a fungir como sacerdote, el sumo sacerdote, a los 8. 7 y a los 8 ya entraba a otro nivel. A otro nivel. Ese es el día más espiritual. Es el octavo día, o sea, después del milenio viene el octavo día. ¿Qué vamos a hacer ahí? No hay mucha información porque es más espiritual. Y yo, si le explico lo terrenal y no lo entienden, ahora si le explico lo espiritual, menos dice. Por eso no nos escribieron mucho acerca del octavo día, porque nuestra mente es muy limitada. ¿Verdad? Seguro en el milenio nos van a preparar para entrar a ese otro salto. Ok. Y aquí hay 2 cosas rarísimas también. Dice, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre la lóbulo de la oreja derecha de que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pie derecho. O sea, el hombre estaba descalzo. Tenía que estar descalzo, ¿verdad? Y le ponían adentro de la oreja, en el dedo gordo, y en el dedo gordo del pie, sangre. Cosas extrañas. Si alguien ven haciendo eso, si actualmente, vamos a ponerlo actualmente, 5 pastores fueran trasladados a aquella época y no supieran nada de eso, ¿qué dirían? Brujería. Imagínense, ver aquí echándole sangre, qué brutal más extraño, ¿verdad? No, y seguro nosotros también, sin tener el contexto, nos llevan aquel tiempo y diríamos, ¿qué es esa cosa tan extraña? Entonces, pero también todo eso tiene su sentido. Entonces, vamos a ver un poquito sobre este tema, ¿verdad? Vamos a presentarlo aquí. Ok, vamos a ver. No sé por qué se me quedó ahí, vamos para atrás. Ok. Levíticos 13, 1 y 2 dice, habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, lo que estábamos hablando, ellos eran los únicos que podían, no los levitas, los descendientes de Aarón, que eran los únicos que calificaban para ser sumos sacerdotes. Que eran traídos a ellos, dice más adelante, el 13, 12 y 13 dice, mas si brotare la lepra, hundiendo por la piel de modo que cubre toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto lepra, y él es limpio. Entonces, ¿por qué encontramos esta cuestión aquí? Esto tiene que ver proféticamente, no solo en ese momento, tenía que ver proféticamente con lo que iba a pasar más adelante. Con lo que iba a pasar más adelante. ¿Qué iba a pasar más adelante? ¿Qué dice Isaías 1:6? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué somos nosotros? Leprosos. Recuerden cuando habla de llaga podrida, está hablando de lepra. ¿Cuántos sabían eso? Que ahí está hablando que nosotros somos unos leprosos. La llaga podrida es lepra. Eso es, una llaga podrida es lepra. Dice que nosotros somos leprosos. O sea,
Totalmente. Totalmente estamos leprosos. ¿Ok? ¿Y por qué somos limpios, Raquelita? Si estamos leprosos hasta la coronilla. Por lo que hizo Yeshua. Vea lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, nosotros únicamente nos podemos acercar y somos declarados limpios si tomamos los méritos de Yeshua. Si no tomamos los méritos de Yeshua, no somos nada. Solo con los méritos de Yeshua es que nosotros podemos ser limpios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora estamos guardando los mandamientos? ¿Cómo nos declaramos? Si éramos llaga podrida, estaríamos impuros porque apenas estamos volviendo. Dice la Escritura, el que es puro, purifíquese aún más. O sea, tenemos que buscar purificarnos cada día más. Cada día más. Porque Yeshua pagó por nosotros, pero ahora como pagó por nosotros, entonces estamos limpiándonos. Y al estarnos limpiando no estamos impuros. Ok, el que tenía lepra, aunque fuera puro, tenía que irse fuera del campamento. Porque tenía lepra. Lo que se declaraba era limpio, pero seguía con lepra, y el que tenía lepra tenía que estar fuera del campamento. Ok, vamos a ver qué curioso lo que dice Sanedrín, el Tratado de Sanedrín, para entender un poco qué pensaban ellos en aquel tiempo. El Tratado de Sanedrín 98b. Dice, a propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cuál es su nombre? Aquí están todos los rabinos. El Talmud es una serie de discusiones y de conclusiones que dan los rabinos. Eso viene siendo como el Nuevo Testamento para nosotros, algo parecido, que discuten y esto es lo que pasó, esto es lo que decimos, ¿ok? Dice, la escuela del rabino Sheila dice, Shiloh es su nombre, como está escrito, hasta cuando venga Shiloh, y llama eso, o sea, ¿basado en qué? En Génesis 49:10, que está hablando de la bendición de Judá. ¿Recuerdan cuando se bendice a Judá? Entonces, esta escuela dice eso. La escuela del rabino Yanai dice, Chinón es su nombre, como está escrito, que su nombre perdure para siempre, porque para que su nombre continúe. Eso quiere decir Chinón. Mientras el sol, que los hombres se bendigan por él. Está basado en Salmo 72:17. La escuela del rabino Hanina dice, Hanina es su nombre, como está escrito, porque no te mostraré favor. ¿Qué quiere decir Hanina? Pero encontramos a otro rabino. Algunos dicen que su nombre es Manahem ben Isquillat. ¿Cómo se afirma? Porque el consolador Manahem, que aliviará mi alma, está lejos de mí. Eso está en Lamentaciones 1:16. Y los rabinos dicen, el leproso, oiga qué curioso esto llega, el leproso de la casa de Rabí Yehudá Anasí es su nombre. ¿Cómo se afirma? Ciertamente soportó nuestras enfermedades y nuestros dolores, sin embargo lo consideramos herido por Dios y afligido. Entonces, al final, muchos de los rabinos consideraron que no era ninguno de los de arriba, que sí tenían valor, pero que el que tenía más valor era él, leproso, que su nombre sería llamado leproso. O sea, que el Mashiach, aunque lo esperaban como rey y todo eso, uno de los nombres es leproso. ¿Por qué? Porque llevó las enfermedades. Aquí también encontramos que eso que dicen muchos rabinos, ¿verdad? Que
que Isaías 53 revela al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Lo han escuchado, que por eso Yeshua no califica, porque se revela al pueblo de Israel. Los mismos rabinos dicen que sí se refiere al Mashiach. Y eso es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Dónde dice eso? Sanedrín 98. Son cosas que tenemos que saber para cuando alguien nos diga, saber dónde dice, con los mismos escritos, que nos dicen que no es, dónde dice que sí es. Amén. Entonces vemos que él es el leproso. ¿Por qué? Porque él llevó nuestras lepras, que no nos permitían acercarnos porque éramos una llaga podrida. Por eso es importante, hermanos, el que se soltó de Mashiach, se soltó de todo. No tiene de dónde agarrarse. No tiene de a dónde. Ok. Mateo 8, 1 al 4 dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no digas a nadie. No digas a nadie. Sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Sabemos que Yeshua es interesante. Yeshua hace el milagro. Si ya pagó por nosotros, ¿por qué lo mandó a pagar? ¿Por qué lo mandó a pagar los corderos que había que pagar? ¿Por qué lo mandó a llevar las aves que había que llevar? ¿Por qué lo mandó a llevar el hisopo? ¿Por qué lo mandó a llevar el aceite? Porque eso no está quitado, hermanos. Eso no está quitado. O sea, hay cosas que nunca se quitaron. Nunca desaparecieron. Y aquí él vuelve a mandarlos y usted encuentra muchas veces más donde los manda, ve y presentan al sacerdote y paga lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque una cosa es la salvación que él da, una cosa es la salvación que él da y otra cosa son las cosas que hay que hacer que podemos hacerlas nosotros. Él paga por los pecados que no hay forma de pagarlos. Pero por los pecados que sí había forma de pagarlos, se siguieron pagando. Ahora no se puede porque no está el templo. Pero si estuviera el templo, por ciertos pecados, tendríamos que pagarlos. Y no podríamos agarrarnos de los méritos de él para decir, él pagó por mí. No podríamos decir eso. Por ejemplo, encontramos a Pablo que fue a pagar los votos. Y si Pablo no hubiera pagado los votos, ¿en qué queda? ¿Cómo que queda? Pagó voto nazareno. ¿Por qué fue a pagarlos? Porque él sabía que tenía que pagarlos. Porque era obligación pagarlos. Si no hubiera pecado, Pablo. ¿Y por qué los apóstoles iban a orar a la oración novena? ¿Y por qué iban siempre? Porque era lo que tenían que hacer. Entonces vemos aquí, qué interesante, que pagó la ofrenda de Moisés. Entonces vemos algo interesante. Aquí está pago, pero lo manda, o sea, lo sana, pero lo manda a pagar. Lo sana, pero lo manda a pagar. No podemos quitarnos eso de la mente, ¿verdad? Que tener la salvación no nos quita de tener que pagar algo, de tener que dar algo. Eso no lo quita Yeshua, nunca lo quitó. Porque si no, a todos los que él hubiera curado les hubiera dicho, váyanse para la casa. Aquella mujer le dijo, vete y no peques más. Ok. Levíticos 14:4 dice, el sacerdote mandará luego que tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, ¿verdad? Limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, 2 avecillas limpias. Esto era para la gente que no tenía plata, ¿verdad? Porque los otros tenían que pagar 2 corderos, lo vimos al principio. La gente que no tenía plata pagaba con esto. Quiere decir que cuando Yeshua fue presentado, los Reyes Magos no habían llegado. Los famosos Reyes Magos que dicen, ¿verdad? Los sabios no habían llegado. ¿Con qué pagó él? Con palomitas, no pagó con cordero. Así que eso que estaba ahí en pañalito, cuando llegó
Eso es una volada, ¿verdad? Eso no es así. Porque él no pagó como alguien adinerado, él pagó como alguien, es más, no pagó como alguien adinerado, no, como alguien de clase media baja, porque todos los de clase media baja tenían corderos, porque era lo que ellos tenían. Era como antes el campesino no tener una milpa, y el que no tenía una milpa es que era rebado, ¿verdad? Porque antes los campesinos todos tenían su milpa, o todos tenían sus frijoles, o sea, no compraban. Casi nadie compraba, casi todo lo producían ellos. Entonces, no tener un cordero era algo parecido, todos tenían terreno, o la gran mayoría, ¿verdad? Como decir, alguien campesino aquí sin gallinas, ¿verdad? Que, bueno, ahora mucha gente ya no come esos huevos, ¿verdad? Ahora prefieren las hormonas. Sí, los huevos son puras hormonas. Uno los ve y cuando los fritea no ve la diferencia. Y vean qué interesante lo que dice más adelante el 14:4. Dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Eso que está haciendo el sacerdote es sentenciándolo. Porque aquí ya el hombre está purificado. Ya aquí está limpio. Y aquí fue declarado limpio. Y aquí mataron la avecilla, con la misma sangre de una, embarraron a la otra se fue, y a él con la sangre restante le están haciendo este ritual. Ya el hombre está limpio, ¿verdad? Ya no está con lepra. Aquí ya él está limpio. Tenemos que tener, ya está limpio. Ok. Dice, la purificación de la lepra en la Biblia es un ritual complejo que muchos detalles simbólicos, la sangre en la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho representa la consagración total a Dios. Después de pecar, uno tiene que consagrarse para que no le venga algo peor. Ok, la oreja para escuchar la palabra de Dios. O sea, ¿en qué representaba eso? Recuerde que usted le vino la lepra. Recordemos que la lepra no era una enfermedad como hoy. Hoy existe un tipo de lepra. Esa lepra de antes era un castigo divino directamente por pecado. Eso era. Y generalmente era por hablar lo que no tenían que hablar. No voy a decir por chisme, porque era más que chisme. ¿Verdad? ¿Por qué le vino a Aarón bueno, a Aarón no le vino? ¿Por qué no le vino a Aarón? Vamos a ver, ¿por qué no le vino a Aarón? Porque era sacerdote. Era inmune, no podía contradecir sus palabras. A Aarón no le vino porque era sacerdote. A Miriam, ¿por qué sí? Porque no era sacerdote. Por eso le pegó. Los dos pecaron, recuerden. Los dos hablaron. ¿Qué malo dijo María? Hermano, si nos ponemos a analizar, no dijo nada así como feo. Nada más, Moisés se divorció ya. Yo no sé qué pasa con Moisés. Y pum, lepra. Entonces vemos que no solo es chismear como la gente nos ha enseñado, es hablar cosas de algo o de alguien que no me está permitido. Va más allá de eso. Hablar de algo o de alguien que no es permitido. Por ejemplo, otro que murió con lepra fue un gran hombre que, igual el eterno que es grande, él sabrá, ¿verdad? Que fue Joab. Joab era primo hermano de David. Le protegió la espalda siempre a David. De hecho, le dijo a David, no haga censo porque eso está mal, y David no le hizo caso. Pero cuando David hace un trato con Abner, que era el general de Saúl, él fue y lo mató, ¿verdad? Y puso en duda la palabra de David. Y le vino lepra. O sea, vean que no solo es por chismear. Puso en duda porque David le había dado palabra que nadie lo iba a matar a Abner, ¿verdad? Porque en ese momento estaba David como rey en Judá y el otro estaba como rey en Israel. Y ese rey era hijo de Saúl. Y Abner estaba con el hijo de Saúl. Entonces van y hacen negocio con David. David le da palabra que no lo iban a matar y Joab viene y lo mata. Porque supuestamente Abner era medio traidorcillo, ¿verdad? No era muy confiable. Para salvarle la espalda a David,
hizo eso y murió con lepra. ¿Por qué? Porque no le correspondía a él. Le puso en mal la palabra del rey. Lo puso como mentiroso. Porque el rey David le había dado palabra delante de la gente. Entonces vemos que no solo es por chismear. Claro, chismear ya es como la que pasa, ¿verdad? Ajá. Hasta eso. Vea qué interesante. Evitar que hable mal de alguien. En un estudio que doy yo, no recuerdo cuál lección es, hablamos de la Shon Hara y hablamos que yo no puedo hablar bien de Dixon delante de alguien que lo odia a él. Oiga, yo no puedo hablar bien de Dixon delante de alguien que lo odie. ¿Por qué? Porque voy a provocar que ese hombre empiece a decir cosas pequeñitas de Dixon que tal vez ha visto en Dixon y empiece a hablar mal de Dixon por lo bueno que yo dije de Dixon. Como le cae tan mal, tiene que buscar algo malo que hablar. Entonces no está permitido, oiga, no está permitido hablar bien de alguien delante de alguien que odia a esa persona. Porque voy a provocar que esa persona hable mal de esa persona que es buena. Y eso producía lepra. Todo eso producía lepra. Entonces, vemos qué interesante. La oreja para escuchar la palabra. ¿Cuántas veces Yeshua dijo, el que tiene oídos para oír? Oiga, todo el mundo tiene oídos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se dice algo y dijo alguien, le entró por aquí y le salió por aquí. O sea, no escucharon. No se escuchó el mensaje. Entonces Yeshua le decía a esa gente, el que tiene oídos, oiga. Hay que tener oídos para oír la palabra eterna. Entonces, ¿qué era el mensaje de poner la sangre ahí? Recuerde lo que dice la escritura. Esta vez te libraste. La próxima no sabemos. Igual como Yeshua le dijo a aquella mujer, vete y no peque más para que no te venga algo peor. O sea, en esta te salvé. La próxima, tal vez no sé. No sé cómo va a estar el asunto. ¿Verdad? Entonces, el pulgar, ¿verdad? Para el trabajo. ¿Por qué? Porque este es el dedo más fuerte. O sea, cuando uno agarra así, es más difícil. Cuando a alguien le falta este dedo es complicado. ¿Verdad? Entonces, el pulgar es el dedo más fuerte. Entonces, lo que simboliza ahí es el trabajo. O sea, que todo nuestro trabajo debe ir enfocado en las cosas del Eterno. Y enfocado en las cosas del Eterno no es regalar la plata al pobre, porque Yeshua dijo, pobres siempre van a tener, porque hay gente que está, hasta eso, alguien está prosperando porque trabaja y también le da, o sea, voy a ponerlo así, pues digo, le da a César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno. Trabaja para esta tierra haciendo lo que tiene que hacer, pero también le da al Eterno lo que tiene que dar. ¿Verdad? Y hay gente que se molesta por eso, ¿verdad? Porque dicen, no, mira, aquí ya no, y entra el celo también. Por eso es importante algo, hermanos, vean. Tomen estas palabras. Cuando usted va a hacer un negocio, no le digan a nadie, solo al moreno o a su líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene que bendecirle, no por lo que el líder es. El líder puede ser un medio puestito para enseñar y medio puestito, pero hay una palabra atrás de eso, ¿verdad? Hay una palabra atrás de eso, que hay que pedirle consejo y el Eterno, aunque no hagamos lo que nos dice, al final, porque tal vez pero ya va el respaldo del Eterno, pero no le cuente a nadie lo que usted va a hacer. Porque el mal de ojo existe en la Biblia. ¿Verdad? No debe ponerse el cordoncito, ese cordoncito no sirve para nada. ¿Verdad? El cordoncito no sirve para nada, pero sí el mal de ojo existe. Recordemos Yeshua cuando le dice a alguien, ponte de acuerdo en el camino. No sea que cuando llegue donde el juez, usted sea el que deba y seas echado a la cárcel hasta que pague lo último. Le está diciendo al bueno, no le está diciendo al malo, ¿verdad? Le está diciéndole al demandante, no le está diciendo al demandado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer algo y una persona no buena se queja delante del Eterno, tienen que abrirse los libros y juzgarnos. Queramos o no queramos, los libros arriba se abren y nos juzgan. Y si el Eterno ha tenido misericordia y nos ha querido bendecir,
esa bendición se tiene que quitar. Porque pidieron justicia. Alguien pidió justicia, aunque sea alguien malo. Es más, ¿quién es el que más pide justicia? El diablo es el que más pide justicia, es el cual acusa a nuestros hermanos día y noche. Y si nos acusa es porque él sabe que si nos acusa, estamos en problemas. ¿Verdad? Envidioso el hombre. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un negocio, hermanos, no digamos, ¿verdad? Porque eso puede ocasionar que el negocio no se dé, ¿verdad? Que el negocio no tenga el éxito que vaya a tener porque alguien se quejó delante del trono del Eterno. Y el pie para el camino de la vida, ¿verdad? Entonces, vean todo lo que marca, o sea, todo. Dice, es una forma de decir que todo su ser ahora pertenece al Eterno. O sea, estaba podridito, Yeshua nos rescató, ahora le pertenecemos a él. Dice que le servimos a él, somos esclavos de uno, somos esclavos del otro. Entonces vemos que el asunto de la lepra, ese ritual de poner la sangre es más que cualquier cosa. Es una sentencia que se le está dando al leproso. Es una sentencia. Esto es lo que tienen que hacer. Ok. Vea lo que dice Deuteronomio 31 al 3. Dice, y sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, está hablando de la casa de Israel, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Está hablando de nosotros, no está hablando de la casa de Judá, de donde te hubiera arrojado a Hashem, tu Dios, y te convirtieres a Hashem, tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Hashem, tu Dios. Entonces vemos que esto es una sentencia para guardar los mandamientos. Cuando a esa persona se le pone eso, le están recordando esto mismo. O sea, no sea que te venga algo. O sea, pongámonos a cuentas. Ok, seguimos. Levíticos 14, 28, 30. Dice, y pondrá también un poco de aceite en la oreja derecha. O sea, tenemos la sangre, ahora tenemos el aceite. En el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de tu pie, de la persona que se purifica. Después de eso, derramará sobre la cabeza de esa persona el aceite que aún le quede. Y para terminar, presentará un ave como ofrenda para el perdón de pecados. Y la otra la quemará en mi honor junto con la ofrenda de harina y de aceite. Entonces vemos todo lo que va ahí. Todo lo que va en el simbolismo ya limpio. Hermanos, esto es ya limpio. Esto no es para que sea limpiado. Esto es ya limpio. Ok. Dice, la sangre del sacrificio simboliza la vida y la expiación. Al aplicarla en esas partes del cuerpo, se representa la entrega total de la persona a Dios. Su oído para escuchar su voz, su mano para servirle y su pie para seguir sus caminos. O sea, ya vimos allá que era para, pero aquí lo explico un poco mejor, que es para seguir sus caminos. Además, el aceite representa al Ruach. Se derrama sobre esas mismas áreas, simbolizando la unción y el poder de Dios para santificar y capacitar a la persona purificada. Entonces, no solo se le pone con la sangre para que recuerde de dónde fue rescatado, sino se le pone aceite. Recordemos que dijo Yeshua, ¿qué nos dio después de su muerte? Nos dio el Ruach, que el Ruach se derramaba sobre reyes, sobre profetas y sobre los sumos sacerdotes. Nada más. Nadie más tenía acceso al Ruach en aquel tiempo. Cuando viene Yeshua, se derrama por todo hombre y mujer que quiera servir al Eterno. Pero eso es lo que lo capacita a uno para poder servir. Por eso el aceite, o sea, vemos la misericordia del Eterno. O sea, estuviste hecho leña. No servía para nada. Ni nadie se te acercaba. Ahora ya hubo un sacrificio, hubo perdón,
Recuérdese de dónde caíste para que no vuelvas a caer. Y ahora te doy la unción del Rúa para que puedas soportar y llevar todo lo que te va a enfrentar en el camino. O sea, ya este mensaje estaba desde antes. Ya eso estaba desde antes. Y vean qué interesante como dice la versión lenguaje sencillo. Amarás a Dios. El más grande mandamiento. Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas. O sea, todo nuestro pensamiento debe estar enfocado en las cosas del Eterno. O sea que si yo voy a hacer un negocio, tengo que meter al Eterno. Si voy a hablar algo, tengo que meter al Eterno. Y no es andar como mucha gente que solo habla de Dios, habla de Dios y habla de Dios y el testimonio es pésimo. ¿Verdad? Uno a veces va a la par de alguien en el bus y sea tan bárbaro. Lo llevan loco a todo el mundo y la gente que va a la par dice, no, hombre, si lo conocieran. ¿Verdad? O sea, no, es otra cosa. Es todo lo que pensamos. O sea, nuestras acciones van enfocadas en agradarle al Eterno, sea cual sea. Dice, con todo lo que eres. ¿Qué es todo lo que somos? Todo lo que eres, cuerpo, alma, espíritu, lo que yo soy, tengo que amarlo todo a él. Dice, y con todo lo que vales. O sea, en otras palabras, después de ser limpiado, tenemos que amar al Eterno con todo lo que él, o sea, ser agradecidos por todo lo que él nos ha dado. Y tenemos que amarle de esta manera, con todo lo que pensamos, con todo lo que somos y con todo lo que valemos. O sea, todo debe estar al servicio del Eterno. Y vuelvo a decirlo, no a la manera que se nos enseñaron de que nos sacan la plata. No hablo de esa manera. Hablo de la manera como era Abraham, como era Isaac, como eran los apóstoles. O sea, que sí, todo enfocado en el Eterno, pero no en dar y, ¿cómo lo explico? Pongamos el contexto aquí, que no pase eso nunca. Se va el chino y quiere las panaderas aquí, que no pase, no le. Mucha gente no quiere el chile, ¿cierto o no? ¿Cuántos han escuchado hablando más del chino? ¿Verdad que sí? Si se va el chino, ¿qué hacemos nosotros? Si quieren las panaderas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Recuerdan? Bueno, no, ustedes no recuerdan, yo nada más lo he escuchado. Allá en el otro lado, en San Vito y todos esos lugares que habían bananeras, ¿han escuchado la historia? ¿Cuánto vale ahí la vida? Después de que se fue la bananera, nada. Pero es igual. O sea, si alguien va prosperando de la congregación, esperemos que siga prosperando y dé los salarios y tiene un negocio, que dé los salarios que debe dar y pagar lo que debe pagar, pero que siga prosperando más, porque eso es una bendición. Pero ¿qué pasa si da todo? Ni él ni el otro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de darle todo al Eterno, es enfocado en todo. Porque si yo tengo dinero, al final todos ustedes salen beneficiados. Si alguien ama al Eterno, estoy hablando de alguien que ama al Eterno, si yo tengo dinero, todos ustedes salen beneficiados. Porque de repente en la fiesta no se va a hacer como siempre lo hacemos bonita, pero aún va a ser más todavía. ¿Verdad? Cordero asado, 3 corderos asados allá. Solo es una idea que no se me ha quitado en la cabeza. Pero es eso, o sea, cuando un hermano es bendecido, cuando un hermano es prosperado, nosotros tenemos que alegrarnos porque indirectamente yo soy bendecido. Y nada más imaginémonos que ningún hermano de la congregación necesite que se recolecte nunca una canasta de víveres. Ese es mi deseo, que nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? De una u otra manera, todos somos bendecidos. ¿Verdad? Y ese debe ser todo nuestro pensamiento. Ahí va el pensamiento, que no solo yo sea bendecido, sino que todos seamos bendecidos. Por eso dice, con todo tu pensamiento, donde no hay egoísmo, donde nosotros podemos ser como fue Eliezer. Eliezer no le envidió nada a Abraham, porque sabía que Abraham había sido bendecido y por la bendición de Abraham él fue bendecido también y dejó de ser esclavo y vivía como rey, siendo esclavo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todo es de pensar lo que somos y lo que valemos, si todo lo ponemos al servicio del Eterno desde el punto de vista bíblico, amén, no religioso, porque la religión nos ha hecho mucho daño y lo que nos quieren es sacar el dinero para que solo una persona o dos vivan bien.
Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, seguimos. Dice, el sacrificio en la purificación de la lepra simboliza la ofrenda de la vida a Dios. La sangre del animal sacrificado representa la expiación y el perdón de los pecados. Al ofrecer este sacrificio, la persona reconoce su necesidad de purificación y reconciliación con el Eterno. O sea, estamos haciendo un reconocimiento público que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, cuando se presenta eso, también estamos reconociendo, ¿verdad? Reconociendo que por nuestras fuerzas, por nosotros mismos no podemos hacer nada. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Pero hay veces que estamos bien con todo y el otro día amanecemos al tigre. Y no podemos hacer nada. El domingo pasado yo me levanté para el tigre. No pude mandar los audios. El audio de casa del grupo de Costa Rica. Yo sé que no iba como tenía que ir. No porque no quería, me dolía la cabeza. Eso que uno siente, pero hecho de ella. ¿Verdad? Y no de ánimo, sino físicamente. Y le dije a los hermanos, no voy a mandar esta semana el audio porque no estaba en condiciones. Yo me levanté y digo, mañana hago los audios y hago el audio de la otra semana y todo. Nada. Cuando el Eterno le dice a uno, no, aunque uno los quiera hacer para el Eterno, aunque uno quiera, el Eterno le dice, no, muchas veces. Dice, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces tenemos que reconocer eso, o sea, si no hay sangre de por medio, no hay nada. Y la sangre que nos purificó a nosotros fue la de Yeshua. Y tenemos que reconocer eso. Sin eso no vamos a avanzar. ¿Verdad? Tenemos que reconocer lo que no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, sino por lo que Él hizo. Amén. Sí. Segunda Corintios 5:17. Muchos saben este versículo de memoria, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se quedan ahí, piensan que es la ley que pasó. No es la ley que pasó, fueron mis pecados que pasaron. Porque ya estoy en Él, entonces todas son hechas nuevas. Porque vean lo que sigue diciendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Mashiach. Amén. Ya que está hablando de reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con el Eterno. ¿Qué nos está diciendo? Las cosas ya pasaron. Y el Eterno por medio de nosotros está rogando que la gente se convierta. ¿Cierto, no? ¿Se convierta en qué? Que la gente se convierta en qué? En Saiyajin fase 3. No, porque hay gente que parece eso, se convierte como en Saiyajin fase 3. No sé si existe eso. ¿Verdad? Porque en lugar de mostrar las cosas del Eterno, en lugar de mostrar a Yeshua, muestran otra cosa. ¿Verdad? No muestran al Eterno, nunca muestran al Eterno. O sea, nunca la gente va a querer lo que uno tiene en el buen sentido de la palabra porque uno se conduce bien. Entonces, eso es lo que dice. Si ya las cosas pasaron, ahora son nuevas, usted es nuevo también. Y debe ser ejemplo para que la gente, lo que vea en usted, vea a Mashiach. Eso es lo que está diciendo, no que ya las cosas pasaron y que ya puede hacer lo que quiera. Vea que estoy en el mismo contexto y dice, no, ustedes son nuevos. Tienen que cambiar. Tenemos que cambiar para que vean a nosotros la luz del Mashiach. De hecho, lo digo, ustedes son la luz de él. Y también digo, son la sal del mundo también. ¿Verdad? Entonces, eso es que las cosas ya pasaron, sí es cierto, pero para algo. Para que nosotros tengamos ese ministerio, vea que lo dice todos, el ministerio de la palabra y la reconciliación.
porque somos embajadores. ¿Qué embajador habla más del país? Ninguno. Usted no ve el embajador de Venezuela hablando mal de Venezuela aquí. Es más, usted no ve antes, no sé ahorita, antes, usted no ve a un nicaragüense hablando mal de Nicaragua. Por eso mucha gente decía, váyase para atrás entonces. Mucha gente decía eso. ¿Pero por qué? Porque ese es el país de ellos. Y a pesar de que las cosas no han estado bien en Nicaragua, ellos siguen amando a su país y quieren representar a su país y no quieren que su país sea como mencionado como un país malo. A pesar de, yo no puedo decir nada de Nicaragua, hay uno lo que oye, pero yo no sé cómo será el asunto allá, ni de Venezuela. Uno nada más escucha, pero uno no sabe exactamente cómo es el asunto. Vemos que no pinta para bien, pero uno no ha estado como para tener claro, ¿verdad? El asunto. Pero es eso, nadie habla mal de Venezuela. O sea, los venezolanos hablan mal del hombre, pero de Venezuela como país no. ¿Verdad? Entonces, nosotros somos embajadores y tenemos que reconciliar con el Eterno al mundo. Tenemos que mostrar lo que Él es. ¿Cómo? Porque éramos leprosos, ahora somos limpios. Entonces, tenemos que tener no solo la sangre, sino tenemos que tener aceite también en la oreja, en el dedo y en el dedo. O sea, recordar eso. Y todo lo que el Eterno nos ha dado, ponerlo al servicio del Eterno. Amén. Dice, en la purificación de la lepra se ofrecían a 2 palomas, dos aves como sacrificio. Una de ellas era degollada sobre el agua corriente y la otra era liberada después de que se rociaba con la sangre de la limpia. Este ritual simboliza la purificación del pecado y la restauración de la comunión con el Eterno. La primera ave, al ser degollada, representa la muerte y el derramamiento de sangre necesarios para la expiación del pecado. La segunda ave rociada con la sangre de la primera y luego liberada simboliza la resurrección, ¿verdad? La nueva vida que se obtiene a través de la purificación es una imagen poderosa de cómo el pecado es limpio y la persona es restaurada a la comunión con el Eterno. Pero vemos que todo enfocaba a Yeshua también. Todo va enfocado nos dio vida juntamente con Él. O sea, todo lo que aparece ahí viene hablando de la purificación también. Veamos cómo lo dice aquí. Ya no me pasó. Ok. Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, los pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya no. ¿Ok? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles hijos está hablando ahí? De la casa de Israel por la cual vino Yeshua, ¿verdad? Pero el que sean hijos no quiere decir que no vayan a tener su, ¿verdad? Porque recordemos que la promesa que él tomó a Israel como su primogénito. O sea, irrevocable es esa palabra. Israel siguen siendo hijos. Ahora, ¿qué castigo se le puede dar a los hijos? Depende del hijo, ¿verdad? No quiere decir que el hijo no se queda con castigo. El hijo también se puede castigar, ¿verdad? Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros vemos todo el apocalipsis, que las iras, las copas y todas estas cuestiones, ¿verdad? Dice que nosotros no estamos puestos para eso. Así como el pueblo de Israel no estuvo puesto para eso, en Egipto nosotros tampoco. Pero tenemos que cambiar, como dice aquí. Cierto, hicimos un montón de cosas terribles, ni las digamos, ¿verdad? Porque hay gente que se castiga solo también. Yo enseñé también en otro audio, ¿verdad? De los que mando yo. Hay gente que cuando está orando es que yo fui esto, y yo fui lo otro, y yo fui lo otro, y yo fui lo otro, pero como sacando pecho, ¿verdad? Como con orgullo. Y algunos dicen, es que si fuera como era antes yo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Igual le están abriendo la boca al diablo.
para que vaya a acusarlo y le venga lo que él dice que era. Vea que también hay que tener cuidado cuando oramos, porque hay veces que eso es un audio que tiene Daniel Chapán, muy bueno, por cierto, le habla de eso. Se le abre la boca al diablo y le dice, o sea, el diablo va y le dice, vea, él mismo lo está diciendo. Entonces, cuando nosotros oramos hay que tener cuidado con lo que decimos también, porque ya pedimos perdón una vez y volvemos a pedir perdón otra vez y otra vez y pedimos por el mismo error 50 veces perdón, por el mismo. Eso no es bueno. Usted no encuentra a Moisés diciendo eso, ni a Abraham, ni a ninguno de ellos diciendo esas cosas. Escuché un audio de un medio chiste, ¿verdad? Pero lo cuenta, dice, yo era hijo de pastor, quería ser un gran predicador. Un TikToker me lo mandaron. No sé si dice TikToker, ¿verdad? Me lo mandaron y escucho el audio. Y dice, yo era hijo de pastor, bien portado, bien aquí, bien allá, dice. Pero ya todos los que llegaban a las cumbres o habían estado en la cárcel, o habían matado, o habían hecho aquí, o habían hecho... Y todos los malos eran los que daban testimonios. Y todo el mundo quería ser como ellos. O sea, sean malos y después se arrepientan. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esos famosos testimonios. Porque dice, todas las cosas pasaron, aquí son hechas nuevas. Nosotros tenemos que decir lo que somos, no lo que éramos. Lo que somos. Porque si usted ve todo, dice lo que somos actualmente. No lo que éramos. Porque éramos una cosa, ya somos otra cosa. De hecho, por eso se hace el famoso bautismo, ¿verdad? Para representar la muerte y la vida. ¿Verdad? Todo eso tiene que ver con eso. Yeshua, ¿qué nos hace? Nos hace nuevas criaturas. O sea, ya que Él no existe. Delante del Eterno que Él no existe, porque si sigue existiendo, lo fulmina. Tiene que existir una nueva criatura. Bueno, entonces, si esos testimonios, ¿verdad? Y él daba él daba la enseñanza, dice, ya yo no sé, dice, y yo iba y decía que yo siempre me portaba y nadie me ponía atención. Ya, porque siempre fue bueno, nadie le ponía atención. No tenía nada que decir. Dice, todos que mataron al otro, que en la cárcel mataron al pastor y en la cárcel aquí y allá, y les habló Dios. Y él cuestionaba eso, ¿verdad? Porque dice, y ahí todo el mundo dice, no, ya nosotros éramos una cosa, hermano, y está bien, si lo hemos hecho, de repente lo hemos hecho, está bien, pero estamos para aprender, amén. Estamos para aprender, no para otra cosa. Ok. Porque vea que dice, eso éramos antes, esto eran ustedes antes, ya no. Ya no. Ok, nosotros sí sabemos, esto sí es importante, hermanos, nosotros sí tenemos que saber y no podemos olvidar el pecado que hicimos. ¿Sabían eso? Son dos cosas distintas. Que yo esté diciendo el pecado que hice es una cosa y yo tener siempre presente el pecado que hice es otra cosa. ¿Por qué siempre tengo que tenerlo presente? Porque si se me olvida lo que yo hice, lo vuelvo a hacer. Entonces siempre tenemos que tener presente, Rabino Shaul tenía presente, yo sé que los perseguí. Y yo sé que entiendo que ahora no me quieran porque los perseguí. Él tenía presente lo que había hecho. Hebreos 2, 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está la respuesta para lo que dicen, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué pasa si yo cocino arroz y lo dejo ahí en 3 días? ¿Ah? Se perdió el arroz, lo descuidé. O sea, la salvación es gratis.
hecha por Yeshua, pero no podemos descuidarla. Porque si se descuida, se echa a perder. Y ya no hay más sacrificio. Así lo dice. O sea, si yo la descuide, la acepté, ya no hay más que hacer. El mismo Yeshua lo dice. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Entonces vemos aquí otra vez el aceite que repartió Yeshua como sumo cohen, no se embarró en las manos, en los dedos, en el dedo la mano, en el dedo del pie y en la oreja, ¿verdad? Aquí es el simbolismo que hay ahí atrás, el aceite que se les embarraba. Aquí es el Eterno a través de Yeshua nos repartió para que nosotros pudiéramos poner al servicio. O sea, ya aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de lo que Él nos dio para nosotros poder estar firmes. Amén. Porque es interesante, hermano. ¿Recuerdan la parábola de los talentos o las que hablan de que el Eterno les dio a uno? El que agarró el talento y lo escondió, ¿qué pasó? Perdió todo. ¿Qué quiere decir eso? Que de una u otra manera el talento que tenemos nosotros tenemos que ponerlo a servir al Eterno. Amén. Y es curioso porque uno tenía 10 talentos, o sea, era una mente brillante. O sea, de eso es que uno dice, ay, pero si le dieron un talento al otro, está bien, ponga el talento a servir, pero ¿qué vemos ahí? Una falsa humildad. Ah, yo no sé hacer. Ah, al otro le queda mejor. Una falsa humildad, hermanos. Al otro le queda mejor, el otro sabe más. No, el talento mío es diferente que los días que le dieron a aquel. No es igual. Y el mío es necesario como al que le dieron 10, aunque sea solo uno. Entonces tenemos que aprender eso. Si ya fuimos liberados y todo eso, y tenemos que poner al servicio del Eterno, y la sangre y el aceite representan eso, aunque sea un talento, hermano, un talento. Si yo tengo uno y lo pongo a trabajar, después me dan 2. Pero si no lo pongo a trabajar, me quitan el que tengo. Entonces ya aunque quiera después, ya no sé hacer las cosas. Entonces hay que poner al servicio del Eterno lo que tenemos. Eso es salir de ser leproso, como Yeshua nos compró, ahora tener ese aceite y esa sangre, ¿verdad? Que la sangre fue Yeshua, el aceite, el rúa que está entre nosotros para poder hacer las cosas. Ok, el agua corriente simboliza la limpieza y la purificación. Al degollar el ave sobre el agua corriente se representa la eliminación del pecado y la restauración de la pureza. Es un recordatorio de que Dios nos limpia de toda maldad y nos renueva para una nueva vida. Yeshua le respondió a Nicodemo, ¿recuerdan? Es necesario nacer de nuevo. Y estaba hablándole a alguien que pensaba que sabía las cosas. No le estaba hablando a cualquiera, es más, le estaba hablando hasta una persona humilde, porque fue a donde Yeshua, que ningún otro iba. Recuerden que era un líder, y fue donde Yeshua y no entendía mucho él, pero una persona humilde, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nacer de nuevo nosotros también. Y si ya nacimos de nuevo, ¿qué nos queda? No ser como niños, como dijo Pablo, que tengo que otra vez darle batidito de caldito frijol con huevo. Cuando ya deben de comer costilla de un churrasco, ¿verdad? Ya deben de comer carne, buena porción, dice. Otra vez, huevito con caldo de frijol, porque otra vez no crecieron nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos manda? A crecer. O sea, ya nacimos, pero hay que crecer. No solo hay que nacer, hay que crecer. Y si alguien no crece, está en problemas. Si alguien no se desarrolla, está en problemas. Y tenemos que irnos desarrollando. Amén. Ok, ya casi termino. Hebreos 12 al 17 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, tenemos que ver cómo hacemos. Y si no, que sea sanado. Seguir la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, la salvación, ya que está hablando, deje de alcanzar, o sea, no, ahí está, pero deje de alcanzarlo, ¿verdad? Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornical o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso no lo dice en la escritura, eso no lo dice en algún otro libro, ¿verdad? Porque eso no está en la Biblia, que él procuró con lágrimas y todo eso, ¿verdad? Dice que le dijo al papá, bendíceme, bendíceme, no te queda otra bendición, pero no dice que le lloró. Ok, ¿qué nos dice aquí, hermanos? Vean que no solo nosotros podemos contaminarnos con la amargura, porque algo no nos funciona. Vean que hasta dónde llega la amargura. Puede estorbarnos, si nosotros vivimos en la amargura, puede estorbarnos no solo para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Yo puedo contaminar a alguien si vivo en amargura, si no acepto la voluntad del Eterno, que muchas veces es bien difícil aceptarla. Pero debo de aceptarla. ¿Para qué? Para que no contamine mi ser, sino que viva en alegría, dándole gracias al Eterno porque Él tiene control de todo y siempre ha tenido control de todo. Siempre tenemos que tener eso presente. Y no venderle, hermano. Vea, yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Que muchas veces, la última vez que yo les hablé de la cerveza, ¿recuerdan? ¿Verdad? Que yo les dije, o sea, muchas veces la raíz de amargura puede ser una cerveza que contamine a alguien y ese deja alcanzar gracia. ¿Verdad? Por algo tan sencillo. Algo tan sencillo que aunque no está prohibido, como lo dice la escritura, prohibido la borrachera, quiero ser claro, la borrachera está prohibida totalmente, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero muchas veces por algo tan sencillo contaminamos a alguien, porque no hemos entendido y no hemos puesto todo nuestro ser al servicio del Eterno. Y así muchas cosas, hay muchas cosas que podemos hacer, las hermanos, pero puede ser una raíz de amargura en alguien. Y puedo contaminarlo y descolarlo, ¿verdad? Puedo quitarlo por algo que yo hago. Entonces tenemos que ser maduros y saber eso, ¿verdad? No podemos quedarnos con las manos caídas ni las rodillas paralizadas, sino seguir caminando, caminando. Y ir siempre buscando, como decía Rabino Chabún, la carrera. Siempre ir en la carrera, siempre ir en esa carrera. No descalificarnos nosotros mismos, ni buscar cómo descalificar a alguien, ¿verdad? Sino seguir, seguir, seguir. Amén. Que no nos pase como Esaú, que era el que tenía todos los méritos, según la escritura. Primogénito. Pero la vendió. Vean que él la vendió, nadie se la quitó, él la vendió. O sea que Jacob pagó plata por la primogénita. ¿Y saben que no fue un plato de lentejas? El plato de lentejas fue el trato, fue la firma, porque cuando se hacía un trato antes había comida por medio. El plato de lentejas fue el trato, el símbolo del trato, el sello. Pero había plata por medio. Ubiquémonos. Ubiquémonos. Yane tiene 1.000 millones de colones en el banco. Y está Dixon, y Dixon dice, le dice a Keylor, oiga, es una estupidez eso, le dice a Keylor, ya traigo hambre, y Keylor tiene ahí un chiletón de cordero, y le dice, véndeme la primogenitura, y le dice Dixon, sí, se la vendo por esa comida, cuando sabe que tiene que heredar él 2 veces más. ¿Cuánto dinero tenía Isaac? Muchísimo dinero. Dice que se hizo riquísimo, dice la escritura. Y por un plato de lentejas, no. Sacó, soltó el billete. Él pagó la primogenitura, la compró con plata. Después encontramos en el Midrash, en otros escritos, que dice que cuando murió Jacob, el mismo Esaú fue a reclamar la cueva de Macpela, porque solo quedaba en un campo y era para Jacob. Y dice que se fueron y no llevaban la carta de compra de la primogenitura. Y tuvieron que ir a Egipto a traerla. ¿Por qué? Porque había firmado, había sello. Después de que las cosas se sellaron, no era, aunque era de boca, tenía que haber papelito también. ¿Ah?
legalidad. Siempre la legalidad ha existido. Pero igual, hermano, no dejemos que brote algo de amargura en nosotros. Y amargura no tiene que ver solo con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Enojarme, irme, no. Eso ya es como el colmo. Hay muchas otras cosas que hacemos que contaminemos a otros. Y una de las cosas que más contamina es la lengua, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Porque hay veces que la gente viene y me habla mal de Lynn, y me habla mal de Lynn, y me habla mal de Lynn, y yo la agarré a Lynn entre ojos, sin haberle pedido explicaciones a ella. O me habla mal de la hermana Marta, y me habla mal de la hermana Marta, y ya la agarré entre ojos. Y no digamos que no, porque sí, ya estamos indispuestos. Ya estamos indispuestos. O sea, con todo lo que han dicho de nosotros, hay gente que nosotros no le podemos hablar, porque dijeron que yo tomé sangre, que yo, bueno, todo lo que han dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que cuando veo a una mujer y así, ya la mujer tenía que esa noche ir a dormir conmigo. Oiga lo que han dicho. Ah, la barba era. La barba, ok, la barba era. La barba, ya. Y ya, o sea, vea todo lo que han dicho, hermanos. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Ha indispuesto a mucha gente que tal vez tiene el deseo de ir porque está harto de lo que está pasando en otros lados, pero ellos los indispusieron y ya piensan que todo eso puede ser. O sea, ¿cuánta gente va a tener que cargar con eso? ¿Por qué? Porque esa gente no está en ningún lado, ¿verdad? Y van a tener que cargar con eso por hablar algo que ni sabían. Algo que ni sabían. Ayer el toque la barba, ya me he olvidado. Ok, seguimos. Ya casi termino. ¿Qué hora es? Ok. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Machía con Belial, o qué, recuerden quién era Belial, el príncipe de la mosca, era unos nombres de Belcebú también, recuerda, dependiendo en qué lugar del mundo así era el nombre, ¿verdad? Era príncipe de la mosca, o sea, qué concordia tiene la pureza. Recuerden que donde hay pureza no hay moscas, con las moscas, ¿verdad? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no hay forma de que se... Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Está hablando de los corintios. O sea, si la ley ya pasó, ¿cómo le está hablando de los corintios que no toquen lo inmundo? No, ya no hay ley, pero entonces dice aquí, no toquen lo inmundo. O sea, lo inmundo siempre ha seguido siendo inmundo o impuro. Dice, y yo lo recibiré. O sea, si tocan lo impuro, voluntariamente, como dijo Lynn, no lo va a recibir. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vea que sigue hablando aquí de lo impuro. Siempre tiene que haber pureza, hermanos. Siempre tiene que haber pureza. No podemos ignorar la pureza, porque si ignoramos la pureza y lo que es puro y lo que no es puro y lo que el Eterno requiere como pureza, no nosotros, lo que el Eterno dice que es puro. Porque aquí lo está diciendo los corintios eran lo peor de lo peor que había en aquella época. Dice, no toquen lo impuro ustedes tampoco, porque entonces no lo puedo recibir. ¿Cuál de ustedes, pastelazo riquísimo, verdad? Tapan el pastel para que no se le meta la mosca, pero resulta que habían 3 moscas adentro y andaban ahí, se pararon por todos lados, se pararon al pastel tapado. ¿Cuál de ustedes se come un pedazo de ese pastel? ¿Ah? La mayoría pasamos, se puede ver riquísimo, pero pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos eso así. Bueno, el Eterno no quiere cosas de nosotros así. Así que es fácil. El Eterno dice, no, para mí eso es como que me traigan moscas. Pues se ve muy rico el pastel, pero trae moscas. Se ve muy lindo, pero trae moscas. Yo no puedo aceptar eso. Y a lo más uno medio así, medio cochinón, le quita el lustre, por lo menos. No, porque ahí te todo, ¿verdad?
Estos han visto de todo, ¿verdad? Mientras no le pase lo del Señor, ¿verdad? Dice que hay un Señor que es tremendo, ¿verdad? Los dientes aquí, los dientes allá, no se lava los dientes, tremendo, ¿verdad? Y el Señor llega y agarra el vaso, ¿verdad? Y le sirve en el vaso del Señor. Y el hombre no quería tomárselo, ¿verdad? Porque era en el vaso del Señor. Entonces llega y agarra el vaso, no lo agarró aquí hasta la oreja, no lo agarró aquí como normalmente lo agarramos, sino lo agarró aquí, por este lado. Y le hace. Es que viendo el Señor dice, igual que yo toma. Según él se estaba haciendo un toquezazo, ¿verdad? Hay veces que nosotros queremos, parece que estamos igual. No, no, yo no, pero no, hay veces que sí, hermanos. Tenemos que ubicarnos y saber qué es lo que le gusta al Eterno. Amén. Dice, en la purificación de la lepra, la ofrenda de harina, que no la hemos visto, simboliza la provisión, ¿verdad? Y la dependencia de Dios. Se ofrecía junto con los sacrificios de animales y el aceite, representando la gratitud y la ofrenda de los frutos, el trabajo de la persona purificada. Dice, es un recordatorio de que todo lo que tenemos proviene del Eterno y debe ser usado para su gloria. Ahí está el resumen de lo que valían los sacrificios, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer. Que el Eterno les bendiga.